Muy buenas noches, bienvenidos a una nueva edición de La Huella del Crimen. Continuamos dándole vueltas al asunto de Torre Pacheco. Ya saben, ayer les dábamos la noticia, habían apresado al individuo que tenía intención de cogerse un tren y marcharse a Francia. Hubiera sido un problema, naturalmente, pero el tipo estaba identificado. Vaya por Dios, no solamente era un inmigrante, creo que no era irregular, pero era un delincuente y además tenía antecedentes. Y lo que me llama poderosamente la atención de todo esto, después de la que se ha organizado en Torre Pacheco, ayer, bueno, la noche fue medianamente controlada, pero lo que me llama poderosamente la atención es que 3 inmigrantes, unos irregulares, otros delincuentes con antecedentes, apalean a un anciano y la culpa la tiene Vox. Y la solución pasa por nacionalizar. Lo digo porque estas son las salidas de una tal Joni Belarra y de una tal Irene no sé qué, ya saben, ¿verdad? Me ha llamado poderosamente la atención. No es una cuestión de partido político, es una cuestión de absoluta irresponsabilidad. Es una cuestión de estar pagando a iletrados y a iletradas, tirando de el vocabulario que integra. Bueno, tremendo. Alberto Martín, buenas noches. Estamos, yo no sé, se nos ha ido la cabeza ya, ¿no? O sea, con independencia del partido. O sea, no soy sospechosa yo de defender a Vox. Siempre he dicho que el pobre Santi, la testosterona le anula la corteza prefrontal y esto es un problema. Pero ¿qué tendrá que ver, oiga, por el amor de Dios? ¿Qué tendrá que ver? Sí, efectivamente, estamos hablando de inseguridad, estamos hablando de inmigración y estamos hablando de violencia. Se relacionen o no se relacionen. Se relacionan. Son hechos que están todos los días o cada 2 por 3 en nuestros medios y en las informaciones, y tenemos que atajarlos de una forma si hay que defender de forma valiente todo lo que está ocurriendo. Y cuando esto ocurre, efectivamente parece que se trataba de una persona que estaba regularizada en España, que no obstante... Pero que era un delincuente con antecedentes. Era un delincuente, tenía antecedentes penales y es una zona donde hay una gran inseguridad. Lógicamente, no es correcto que a partir de ahí se diga que hay que ir a la caza del magrebí. No, por supuesto, faltaría más. Yo creo que esto es lo que se utiliza, fundamentalmente de contrario, para sustituir el supuesto problema de inseguridad, cambiarlo, el foco, y para que parezca que realmente lo que se quiere es llevar, digamos, la violencia en el ámbito de la emigración, o como si hubiera que expulsar o que hubiera que criminalizar a todos los marroquíes. No, por supuesto que no. Hay que deportar de manera inmediata a todos los inmigrantes delincuentes. Exacto. Sin más, además, o sea, está previsto sin en la más. ley. Está previsto en la ley. Y además no se debe tampoco en ningún caso fomentar ningún tipo de violencia, porque volvemos a decir que el foco vuelve a cambiar y entonces la noticia es otra, y además la gente al final acaba engañándose y dice, bueno, que hay unas personas ultras que van allí después para decir, bueno, pues voy a apoyar a los vecinos o voy a generar un clima de violencia o no. Eso es otra cuestión diferente, de si se ha actuado o no se ha actuado correctamente, pero no se puede perder el foco de lo que está sucediendo. Es decir, tenemos una inseguridad. Y se está perdiendo el foco. Eso es. Y se está perdiendo el foco. Consiguen que se cambie el foco.
Si ese es un problema que hay que resolver y atajar. Es un problema de que hay que regularizar una inmigración que sea correcta, y cuando los inmigrantes, regularizados o no regularizados, cometen delitos, hay que juzgarles como a cualquier otra persona y después... Deportarles a su país, expulsarlos naturalmente. Hay que expulsarles. Y eso se permite y está establecido y está previsto en el Código Penal. Es decir, usted cumple la pena. Y como en una sentencia que comentaremos ahora y que tú has hecho referencia a ella también, se dice, cuando esta persona quede en libertad, sea por cumplimiento de la pena, sea por tercer grado o sea por cualquier circunstancia, inmediatamente tiene que salir de la cárcel para ser deportado a su país. Ya, pues lamentablemente yo estoy harta de hablar de sucesos de inmigrantes irregulares, delincuentes que cumplen prisión, que deberían estar en su país, normalmente en Marruecos, y vuelven a delinquir. Así que eso no funciona. Luis Magán, esto es para comer cerillas. Buenas noches, María José, querida. Gracias por tu invitación. Bueno, es un tema recurrente, desafortunadamente, y es un tema que la izquierda y la extrema izquierda utiliza habitualmente para recordarnos a todos los españoles que más de la mitad de los españoles somos fachas o somos ultraderecha, y sobre todo para distraernos en un momento en donde este gobierno y todos sus apoyos parlamentarios, más el gobierno que es de coalición. Quiero recordar que hay un partido que está en el gobierno junto con el Partido Socialista Obrero Español, tiene graves problemas de corrupción, con un secretario general, secretario de organización, perdón, en la cárcel, y con dos individuos que son... Cortina de humo, Torre Pacheco, ¿no? Bueno, no es cortina de humo, porque es evidentemente un efecto. No le podemos preguntar al anciano de 68 años, al que golpearon estos tres o cinco malnacidos, y le dejaron hecho polvo, si realmente es una cortina de humo, porque él lo padeció. Pero sí es cierto que cualquier situación de estas características les viene fenomenalmente a Yone Belarra. Yone Belarra, que recuerdo, paréntesis, que 2 días antes de hacer estas declaraciones se reunía y se sentaba con los herederos de ETA, que eso sí mataban, eso no pegaban, eso sí que mataban, y mataron a mucha gente, a mucha gente. La fotografía de Yone Belarra. Muertas de risa. No, era un sueño húmedo lo que tenía la individua con Otegui. No lo sé, o sea, si ahora tenía un sueño húmedo, se le notaba en la cara. Y quiero recordar que en el año, para todos nuestros telespectadores, en el año 2024, es decir, el año pasado, le dieron los papeles, le dieron la nacionalidad a 42.910 marroquíes. O sea, 42.910 marroquíes, que supongo que esos 42.000 no tendrían, pero que no tendrían ningunos antecedentes penales, ni nada de esas cosas que pudieran impedir esto. Es decir, hay más de 700.000 marroquíes entre 25 y 54 años en España, y desafortunadamente tenemos individuos como estos. Evidentemente no hay que criminalizar a la emigración. Yo no los echaría del país, yo les haría cumplir sus penas aquí, y posteriormente preferiría que cumpliera las penas en las cárceles de Marruecos, sería para y ellos, no en las cárceles españolas. Yo preferiría que cumplieran prisión en las cárceles de Marruecos. Estamos absolutamente consternados con lo que está sucediendo. Hay un enorme miedo. No solamente es Torre Pacheco, es Alcalá de Henares, es Sabadell, es Tarrasa, es Almería, y no se puede consentir que personas que pagamos como políticas, como políticos, como polítiques, o como quieran ustedes llamarles, digan semejantes barbaridades. Estamos pagando el salmón noruego a precio de morralla. En fin, cambiamos de asunto. Y por supuesto, no se puede echar a un periodista, te guste o no. Ayer, en Torre Pacheco, Yone Belarra, evidentemente pretenden que esto sea Venezuela, y camino de Venezuela vamos. Pero lo que vimos ayer gritando, esa individua que no se ha visto en otra en la vida, diciendo una sarta de estupideces, la del sueño húmedo, al lado de los herederos, esos sí que eran terroristas, Nos quedamos realmente, yo muy preocupada anoche, muy preocupada, porque creo que
el periodismo se va a poder ejercer ya. Bueno, pero no solamente digamos, un poco a poner en la mira, digamos, permanentemente al señor Vito Quiles, sino a todos los demás periodistas que fueron insultados o amenazados en sus crónicas en directo y tal. El periodista es un servidor, entre comillas, un servidor público, aunque son la mayor parte de ellos, y está para incomodar al poder. Perdón, evidentemente, y para hacer el ejercicio, yo en estos momentos es cierto que desafortunadamente también el periodismo se ha atrincherado, es decir, que está metido en alguna de las dos trincheras que se han configurado en este país, desde hace muchísimos años, pero mucho más profundamente en los momentos, sí, pero mucho más profundamente en estos momentos, y es verdad que había un espacio en común en la época de la transición y los años posteriores a la transición. Yo creo que ahora hay gente que ya no lee diarios que piensan que están en las antípodas de sus creencias cuando antes se podían leer. Es que hay que distinguir el periodismo de información del periodismo de opinión comprometida, que existe cada vez más. Antes había, como tú bien has dicho, una banda ancha que era una parte importante de todo lo que era un poco el centro político, era un periodismo de información, con independencia de la opinión que había, con independencia de la línea editorial que cada uno tuviera. Sin embargo, ahora casi todo es periodismo de opinión y además muy atrincherado, como tú bien has expuesto. Y entonces son personas muy militantes, son personas que van solamente, en muchos casos, a informar, entre comillas, en relación a determinados sucesos con determinada ideología y con determinado sesgo, y lógicamente pues se les critica porque también forman parte un poco del rollo y de la historia de la movida política. Ellos también forman parte, es decir, el periodismo no es que sea absolutamente sacrosanto, pero la libertad de expresión hay que dejarla, aunque sea de opinión, y aunque sea de opinión muy comprometida. Es decir, hay que escuchar. Hay gente que solamente escucha las noticias desde la óptica que le conviene a su forma de pensar. Que le confirman su forma de pensar. Exacto. Es decir, es un poco como decía Groucho Marx, es que vas a creer más que a mí a lo que estás viendo con tus propios ojos. Pues quizás sí. Quizás sí, efectivamente. En cualquier caso, este es un programa de sucesos, no es un programa político, pero esta entrada se ajusta a un programa de sucesos. Estamos hablando de violencia, estamos hablando de un problema brutal de opinión, estamos hablando de un país que lamentablemente se va a volver Venezuela. Tendremos unas elecciones cada 4 años, como en Venezuela, pero naturalmente quienes llevarán las riendas del país es a quien dice a un periodista: tú tendrías que estar en la Audiencia Nacional detenido. Porque le pregunta Vito Quiles: señora Belarra, ¿qué opina sobre que los que apalizaron al anciano de Torre Pacheco sean inmigrantes ilegales o inmigrantes delincuentes con antecedentes? Ahí lo dejo. Ahí lo dejo. Revueltas, violencia, ancianos apaleados, niñas violadas. Miren, traigo una noticia en Monte Carmelo, en Madrid. Niñas de 4 y 8 años agredidas sexualmente. ¿Por quién? Por un colombiano de 27 años. No sé. No es delito de odio decir la verdad. Es simplemente constatar una realidad. Como decía Serrat, no es triste la verdad, lo que no tiene es remedio. E insisto, vuelvo a tirar del Evangelio nuevamente. La verdad nos hará libres. Justamente ayer o antes de ayer, que no recuerdo, Alberto, compartíamos con nuestros telespectadores una noticia de abogados en Madrid 3000, que es el despacho de abogados de nuestro colaborador Alberto Martín. Voy a recordarlo para nuestros telespectadores. Además me ha enviado la sentencia y yo les dije a todos ustedes que compartiríamos el miércoles más datos sobre más o menos un titular que yo les daba. Se trata de un hombre que le quita la vida a su mujer de una manera salvaje, marroquí, lo hace delante de sus hijos. Es una situación
increíble, brutal. Esta mujer parece ser que estaba bajo el programa Biogen. Los hijos piden al Estado una indemnización de 1.250.000 euros porque consideran que el Estado español no había protegido a su madre. Es una historia absolutamente desgarradora que, más allá de la parte económica, pienso en esos niños. ¿Cómo le quitó la vida a su mujer, a ese individuo? Porque creo que fue brutal. Efectivamente, María José, ya se la había quitado en vida de alguna manera, porque terrible, ella estuvo sufriendo violencia por parte de este señor que era el padre de sus hijos durante muchísimos años. De hecho, estaba en el sistema Biogen porque ella ya le había denunciado. Pero como tantas veces, por presiones, por amenazas, por coacciones o por miedo o por lo que fuera, efectivamente. Había retirado, le hizo el favor, se negó a declarar, pasara lo que pasara. La cuestión es que él quedó absuelto, pero estaba en el sistema Biogen. Este señor estaba en situación regular en el momento del crimen. Hace muy poquito antes estaba irregular y le hubiera caducado unos meses después. Bien, eso a nosotros nos impidió pedir directamente en el mismo proceso la responsabilidad del Estado. Pero, sin embargo, creemos, y somos nosotros, la acusación particular, los que hemos pedido esta indemnización en el juicio, que ya ha sido condenado, pero no solamente a él, y aunque lo tengamos que hacer en otro juicio, se la reclamaremos al Estado. ¿Por qué? Porque se trataba de una situación de riesgo extremo, y así lo dicen los informes de la Guardia Civil. Riesgo extremo, porque con independencia de que se retirara aquella denuncia, era una situación de violencia clara, evidente, larvada y previsible. No se tomó ninguna medida y este señor con 36 puñaladas, si no recuerdo mal, delante de los niños, que eran niños, muy niños, es decir, eran, creo que cuando sucedieron los hechos tendrían 2, 4, 6 años, una cosa así, es decir, eran muy pequeños, delante de ellos, ¿vale? Llevó a cabo este crimen. Y bueno, yo te digo, ¿saben casi lo 40 que son puñaladas. 36 puñaladas? A veces lo hemos dicho, una cosa es hablarlo, pero se pueden imaginar lo que significa alguien que da 36 puñaladas y se pueden imaginar a alguien que ven que a su madre le están asestando 36 puñaladas. Y la mujer que recibe las 36 Por puñaladas. supuesto, claro, naturalmente. Bueno, yo lo que espero es que muriera en las primeras. Una espero, salvajada, no sé. una auténtica salvajada. ¿A cuántos años fue condenado? Pues mira, él ha sido condenado a 23 años y 9 meses por el asesinato de ella y a 1 año más por cada una de los niños por las lesiones psicológicas que les ha producido, que total hacen prácticamente 27 años de prisión. No ha sido posible la prisión permanente revisable, pero prácticamente es la pena mayor. La indemnización que nosotros hemos solicitado es para los niños, en gran parte, en la inmensa mayoría de las partes, también porque la ley lo establece para la madre de ella y para los hermanos de ella, en unas cantidades inferiores. Pero bueno, las de los niños suman prácticamente 1 millón y la totalidad son 1.220.000 euros que, como me decía el otro día un periodista, amigo mío Ángel Moya, que ha hecho un seguimiento extraordinario de la noticia, ¿quién va a pagar eso? Pues ahora mismo nadie. Lógicamente. Porque este señor... ¿Qué años tiene? ¿Qué años tiene este hombre? Más o menos. 30 y tantos. Sí, es una persona relativamente joven. Y ahora, realmente, es decir, tú nos has dicho, le has dicho a los televidentes la condena que tiene. ¿Cuándo puede salir? Claro, yo creo que la va a pregunta. cumplir entera. ¿Sí? ¿Seguro? Sí. ¿Lo veremos? Bueno, no sé si lo veremos nosotros. Sí, yo creo que la va a cumplir entera. ¿Sí? Y creo que no se le ha puesto más pena porque no era posible ponerle más pena. Se le han tenido en cuenta todos los agravantes y un atenuante, una pequeña atenuante, por lo que se llamaba la confesión y la colaboración cuando ya no tuvo más remedio, pero así fue. Yo creo que cuando lleguen las 3/4 partes de condena, y él pide sus permisos y pida el 3er grado, seguramente no se lo van a conceder por la gravedad de los hechos, porque por su propia forma de ser, por la proyección de la violencia que él hizo en redes sociales con anterioridad, es previsible que esta persona no cambie nunca. Él anunció de alguna manera el asesinato de su mujer en redes sociales. Recuerdo porque estos datos los habíamos dado, ¿no? Y los hijos dicen, hombre, que no entienden cómo es posible. Pasa es que yo discutía el tema de Biogen. Alguien me decía, no, retiró la denuncia. Yo ahí me lié un poquito porque lo desconocía, pero bueno, sabía que venía el abogado del despacho, ¿no? O sea que nos iba a dar todo lujo de detalles, pero que ya anticipó, o sea, ya en redes sociales dijo claramente que iba a ir a por ella. O
O sea, que le iba a asestar tantas puñaladas como pudiera. Era una situación de odio absoluto. Es el típico maltratador que piensa que tú eres de mi propiedad, claro, y si no, aunque sea un clásico, es decir, si no eres mía no serás de nadie. Claro. Y además este tipo de personas, cuando cometen este tipo de crímenes, de alguna forma no se sienten culpables, sino creen que están haciendo un acto de justicia o creen que... Ella se lo ha buscado. Claro, no solamente ella se lo ha buscado, sino que creen que de alguna forma en el cielo le están aplaudiendo, le están compensando, le digamos que está haciendo un bien. Desde el punto de vista religioso. Entonces, este tipo de fanatismo extremo y absoluto son personas que por muchos cursos que hagan y por mucha rehabilitación que se lleve a cabo casi nunca tiene ningún efecto. Por eso creo que no le van a dar nunca, y yo tengo otros casos que conozco también en la misma línea, que no creen que sea un arrepentimiento sincero y que no le vayan a dar nunca ningún tipo de tercer grado o mejora penitenciaria. Pero vamos a suponer que cuando cumpla las 3/4 partes de la condena, que estamos hablando aproximadamente de unos 18 años de manera efectiva, yo creo que va a cumplir todo. Pero bueno, 18, 20 o 22 o los 27 años de manera efectiva, que bueno, que tampoco será un anciano. Estamos hablando de que pueda tener, entonces yo qué sé, 55 o 60 años. Si él queda en libertad, si se decreta su libertad, lo dice la sentencia de forma absolutamente clara, de acuerdo con lo previsto en el artículo 89 del Código Penal, está establecido que en cualquier momento que se decrete o que se pueda decretar en el futuro su libertad, sea expulsado inmediatamente. Pero primero tiene que cumplir la pena. Pero no se hace. Quiero recordar, lo tengo cogido con pinzas, aquella persona tremenda que mató con un bate de béisbol, que luego decían que era con una azada, a un muchacho en la zona de Murcia. Sí. ¿Recordáis? Sí, sí. En un pueblecito que además a Compromís los vecinos se habían puesto en contacto con ellos para decir, bueno, han venido una panda de salvajes, tenemos bastante miedo. Recordemos que esta persona, creo que era marroquí, lo asesinó por detrás. Primero decían que con un bate de béisbol, después que con un palo de una azada. Parece ser que había increpado a la novia, David, creo recordar. Bien, fue un hecho execrable que nosotros compartimos con todos ustedes. Pero es que esta persona venía de Barcelona y había estado en prisión. La pregunta es, ¿por qué ese marroquí que había estado en prisión en Barcelona estaba en ese pueblecito costero que yo no recuerdo en estos momentos, pero yo creo que ustedes, ¿verdad?, me siguen, ¿verdad que sí? ¿Por qué no estaba en Marruecos? Sí, los antecedentes de, y sobre todo, de cómo había estado... ¿quién paga que no se cumpla la ley? Si estaba en preventivo o había sido juzgado, no lo sé. Había estado en la cárcel, sí, venía pero no quiere decir que hubiera sido juzgado. Barcelona. Por este hecho que tú describías, no ha sido juzgado todavía, pero será juzgado. Y previsiblemente condenado, porque parece ser que además los hechos están bastante claros, previsiblemente será condenado. El tribunal que enjuicia el caso es el que tiene que establecer en la sentencia la expulsión del territorio nacional. Quiere decir que no es una expulsión preventiva, ¿vale? Preventivamente tiene que estar en libertad o tiene que estar en prisión o tiene que estar como corresponda, pero en la sentencia es donde se debe establecer la expulsión. Y yo creo además que es justo, porque aunque tú, que lo decías antes, y yo comprendo que tú digas que se vaya a cumplir la pena en su país, pero es que no hay ninguna garantía. Si se va a su país, a lo mejor mañana lo tenemos aquí, en 6 meses lo tenemos aquí, que ha vuelto para atrás. Sobre todo, si España no tiene un control de fronteras. Vuelvo otra vez, aquí se junta el análisis político y el análisis de la crónica negra y el análisis jurídico, por supuesto, pero estaba recordando audios de personas de Torre Pacheco, personas que están diciendo el gobierno nos ha soltado aquí una serie de gente que es delincuente. O sea, el alcalde de Torre Pacheco, a pesar de que Johnny Belarra dice que no hay ningún problema, que allí es todo happy flowers, pero bueno, ya sabemos que junta letras la muchacha, en fin, ¿qué le vamos a hacer? Pero si hubiera hablado con el alcalde de Torre Pacheco, le hubiera dicho que lo que está pidiendo el alcalde es que la policía no se mueva de allí, porque hay continuos robos. Y los ciudadanos de Torre Pacheco están hablando de una delincuencia en ascenso. Y hablan de un problema de no tener fronteras fuertes. Por eso hilvanado el tema de que decía Alberto Martín, no tenemos garantías
porque puede volver a venir si tuviéramos fronteras fuertes, que claro, es lo que reclaman que no nos los ciudadanos. Pagar el gasto, porque estamos pagando todos los impuestos de que esté aquí en una prisión, que yo creo que es un mal menor que tiene que estar aquí, que la cumpla aquí. Ahora bien, tenemos que saber que cuando una persona tiene antecedentes penales, o está pendiente de un juicio, o incluso antecedentes policiales por un procedimiento que todavía no se ha juzgado, no se le puede dar el permiso de residencia y trabajo, ni tampoco la nacionalidad. Es decir, los casos en los que se haya producido alguna regularización no son casos de personas que tienen antecedentes penales. Lo que tenemos que hacer es aplicar la ley correctamente. Sí. Pero ¿qué pasa cuando después una persona que ha sido correctamente regularizada, es decir, que en ese momento no tenía antecedentes penales y lo tenía todo muy bien, lleva ya aquí un tiempo de arraigo, tiene una oferta de empleo y cumple los requisitos, pero si luego después esa persona delinque, debe, que también ahí está previsto legalmente, debe revocarse inmediatamente el permiso de residencia y debe procederse a su expulsión. ¿Vale? O sea, quiere decir que está previsto también que no se le renueve, que no se le dé la tarjeta comunitaria, que no se le dé el permiso de larga duración. Entonces, los instrumentos que hay son instrumentos que son suficientes para que no se regularice a personas que son delincuentes y para que a las personas que son delincuentes con posterioridad se les expulse y se les revoque el permiso. Sí, pero todo eso está bien y todas son palabras que están muy bien, pero luego a la hora de la verdad el que lo sufre es el ciudadano de a pie, es decir, el señor de 68 años que le atacaron el otro día o la niña de 21 años que en Alcalá de Henares fue violada. Yo digo una cosa, y no estoy de acuerdo contigo, María José, por una vez. Ha aumentado el número de hechos delictivos, pero en proporción muy pequeña. Es decir, el año 2024 tuvimos 2,4 millones de hechos delictivos, que son, en comparación, datos del Ministerio del Interior, en comparación con el año 2010, nos vamos al 2010, que fue una punta importante, son 200.000 más. Pero sabéis, o sea, los hurtos, por ejemplo, han bajado. Yo me he sorprendido porque, por ejemplo, han caído el 50% el robo de coches, sorprendentemente. Hubo una época en los años 2010 que se robaban muchos coches. Han bajado relativamente casi todos y está en una situación plana. Han aumentado dos tipos de delitos y uno de ellos, desde mi punto de vista, que a lo mejor me equivoco, que el señor Maslarca nos puede poner, mejor dicho, en el brete de tener que decir que no es así. Uno de ellos es la agresión sexual con penetración, que ha aumentado más del 50%, es decir, las violaciones en las mujeres. Y en Cataluña es más elevado. Eso es, bueno, en Cataluña el índice de, para que nos hagamos una idea, el índice de Madrid puede ser 59, me parece, 59 casos de tal, y en Barcelona son 92. Pero la agresión sexual con penetración, que desafortunadamente lo estamos comprobando, es muy recurrente en el entorno de los emigrantes y más de los emigrantes, o de los emigrantes indocumentados, es un hecho que lo está padeciendo las mujeres de este país. Bueno, las mujeres de este país o las que viven en este país, no tienen por qué ser todas las españolas y tal. Es decir, yo creo que en áreas de riesgo, por llamarlo de alguna manera, como los que decimos, tendrían que ser, las fuerzas de orden público tendrían que estar muchísimo más presentes y la autoridad judicial tendría que estar mucho más vigilante, porque luego nos vamos al caso del que estabas comentando, María José, de la mujer, bueno, al caso que llevas tú, en este caso de esta mujer, que sigue siendo la vocación redentora de la mujer. Cualquier religión la tiene. Es decir, esta mujer, después de haber sufrido lo que tú has dicho durante años, que la mató en vida, le sigue perdonando, y luego la mata, la asesina delante de sus hijos. Sí. Hay una cuestión, en esta estadística que has comentado, han pasado unos 14 años y efectivamente la sociedad ha cambiado mucho. Han aumentado de forma absolutamente exponencial los delitos, digamos, de las estafas online, todo aquello que se hace a través de la red, una barbaridad, porque entonces casi no existe, y ahora creo que es más de un 75%, que eso genera mucha inseguridad desde el punto de vista patrimonial, sobre todo las personas mayores, que son las más vulnerables. Y luego el tema de las agresiones sexuales. Ahí hay que tener en cuenta también una cosa, y es que ahora se denuncian más. Pero mira, yo en ese sentido tiene toda la razón el Ministerio, porque eso es una argumentación que mantiene el Ministerio. Es decir, dice que antes, hace 15 años, había una sensibilidad distinta. Yo me lo creo, pero no me lo creo del todo.
no me lo creo del todo. Es decir, yo creo que es verdad que habría babosos y metepatas y errejones, entre comillas, bueno, errejones o quien fuese, miserables que se metían con las mujeres, pero que el hecho de la violencia desatada... Y mujeres que lo toleraban. Exactamente, mujeres que lo toleraban o lo perdonaban y esas cosas, o lo interpretaban desde un mundo un poco friki o un poco libertino, llámalo como quieras. Pero el caso de las violaciones con penetración violentas, yo no me creo que hubiera antes menos. Porque no se denunciaban, de verdad, sinceramente. No me lo creo, a lo mejor es cierto, pero que me lo... Y la brutalidad, y la brutalidad de los delitos que contamos en un programa como La Huella del Crimen, muchas veces lo he comentado a los telespectadores, un programa como este hace 10 años, en su contenido distanciaría enormemente del tipo de noticias que compartimos nosotros. Sí. La barbarie, apalear, romper la cabeza, apalear, o sea, hay la violencia brutal, esas violaciones en manada. Sí, la violencia muchas veces gratuita, totalmente, que es innecesaria muchas veces para los fines que pretende el propio agresor. Esto ha aumentado enormemente y un programa como este hace 10 años de Crónica Negra, su contenido no era este. Ojalá, no sé, puedo ponerme a mirar programas de hace 10 años parecidos a este formato y compartir con ustedes cuáles eran los contenidos. La brutalidad de los sucesos ha aumentado. Ha aumentado y la hemos importado. Sí. No es de España. Con el nuevo Código Penal, no es de España, que entró en vigor la prisión permanente revisable. Por ejemplo, cuando la agresión sexual está seguida de la muerte, es decir, caso Diana Quer, por ejemplo, es cuando está penada con prisión permanente revisable. La prisión permanente revisable tiene algunos casos específicos que están establecidos en el Código Penal, pero todavía se queda corta, porque casos como este que hemos descrito de la Audiencia Provincial de Cuenca, del juicio conjurado, en el que una mujer es asesinada de una forma tan brutal delante de los hijos, desde mi punto de vista, tenía que estar en la lista de los casos de prisión permanente revisable. No lo he entendido, la verdad es que no lo entendí, estábamos esperando que vinieras, pero la verdad es que no lo entendíamos. No entendíamos cómo es posible que no era una prisión permanente revisable y desde luego la pregunta certera de Luis Magán a Alberto Martín ya y cuánto va a cumplir, ¿no? Bueno. Hacemos un alto en el camino, recuperamos enseguida. Permítanme, siempre les digo que alguna buena noticia tengo que darles. Venga, que nos vamos a la playa, Operación Bikini. Si les gustaría perder esos kilos de más, volver a utilizar aquellas prendas que tanto les gustaban, Naturhaus les trae la forma más rápida y eficaz de hacerlo. En tan solo 2 días podrás bajar de peso gracias al Pack Express, un producto de Naturhaus que contiene todas las comidas y todas las dietas necesarias para perder peso en tan solo 48 horas. Te ofrecemos un servicio personalizado, no tendrás que saltarte comidas, no vas a pasar hambre, el Pack Express se adapta a ti. No lo pienses más y acude a tu centro Naturhaus más cercano. Regresamos enseguida. En la icónica Casa Gallardo nace Terracota Plaza de España, con una carta que reinventa los sabores tradicionales con un toque sofisticado. Disfruta platos frescos y de alta calidad en un ambiente elegante y acogedor. Un lugar ideal para comidas especiales, cenas románticas o eventos privados. Vive una experiencia única en el restaurante. Terracota Plaza de España, tu nuevo punto de encuentro en Madrid. ¿Te gustaría perder esos kilitos de más? ¿Volver a utilizar aquellas prendas que tanto te gustaban? Naturhaus te trae la forma más rápida y eficaz de hacerlo. En tan solo 2 días podrás bajar de peso gracias al Pack Express,
un producto de Naturhaus que contiene todas las comidas y dietas necesarias para perder peso en tan solo 48 horas. Te ofrecemos un servicio personalizado, no tendrás que saltarte comidas ni pasar hambre. El Pack Express se adapta a ti. No lo pienses más y acude a tu centro Naturhaus más cercano. La presencia del colágeno en la composición de huesos, piel, ligamentos, cartílagos y tendones es imprescindible para frenar su deterioro. Sin embargo, a medida que envejecemos, su producción se reduce. Colacel Antiox de Mundo Natural combina en una misma toma colágeno hidrolizado puro, antioxidantes, ácido hialurónico y vitamina C que contribuye a la formación normal de colágeno. Haz del tiempo tu gran aliado. Colacel Antiox. ¿Una noche larga de fiesta con los amigos? ¿Has terminado cansado y con una copa de más? Ahora en exclusiva en Naturhaus, Staph Detox, el remedio que acaba con esas resacas eternas del día siguiente. Acércate a tu tienda más cercana o visita naturhaus.es. Hotel Las Dunas, un lugar mágico en el corazón de la Costa del Sol. En primera línea de mar, situado en un oasis de armonía, tranquilidad, enfocado en la salud y bienestar de nuestros huéspedes. Desconecta del estrés y la monotonía del día a día. Estancias con programas exclusivos y personalizados de salud, rejuvenecimiento y control del peso. Elegancia y bienestar junto al mar, sin renunciar a la actividad y la vida saludable. Descubre Las Dunas Hotel Health and Spa, el más exclusivo de toda la Costa del Sol. Qué tremendo, estábamos hablando de destinos porque algunos españoles, ante la situación que se está viviendo en España, que es un verdadero suceso, están poniendo pies en polvorosa, pero la verdad es que qué bonita es España, ¿verdad? Lástima que la estén pateando. Les voy a hablar del cuidado de su flora intestinal. ¿Por qué? Pues porque es esencial para el bienestar digestivo, para el metabolismo, para el sistema inmunitario. La combinación de prebióticos y probióticos de Symbiolin Megaflora con 2 mezclas estandarizadas de LA5 y BB12 aporta más de 35 billones de microorganismos vivos y la vitamina B6 contribuye al metabolismo energético normal. Symbiolin Megaflora de Mundo Natural. Les hablaba de un agresor a 2 niñas, imagínense, de 4 y de 8 años, concretamente en Monte Carmelo, que es una zona pero vamos, casi Madrid Centro. Sí, bueno, ya un poquito bueno, apartado, sí, cerca del Pardo, ¿verdad? Creo que... Monte Carmelo, sí, bueno, no, el camino de... Es cerca, sí, Las Tablas, San Chinarro, son barrios nuevos en donde son gente muy joven. En la zona norte, lo que exacto, es la gente, familias muy jóvenes, familias con hijos pequeños y matrimonios o parejas que tienen muy jóvenes. Y con un buen nivel de renta. Sí, efectivamente. Efectivamente, Las Tablas especialmente. Sí. Las Tablas, San Chinarro, efectivamente. Bien, pues resulta que un tipo, que no me pregunten cómo, había pertenecido a la policía de Colombia. Militar y policía. Militar y policía. O sea, que son unas cosas de verdad que no puedo comprender. Agredió sexualmente a 2 niñas. Les he hablado de Monte Carmelo porque vamos a escuchar un audio y por favor les pido que echen imaginación y que sigan la narración de este hombre que iba con sus niñas o a buscar a sus niñas, pues en esta zona que también nos ha explicado Luis Magán y Alberto Martín, un lugar de gente muy joven, de familias, y de pronto sucede esto. Hola a todos. Pues a ver, ayer estaba cruzando con
con mis hijos el paso de cebra que va desde el Cantonet hacia la farmacia con unos amigos y pasó justo delante corriendo un chico que claramente estaba escapando de otros dos que le perseguían y iban en bañador, ¿vale? Entonces, pues los que van en bañador salen de una urbanización con piscina, eso es evidente, y el que persigue algo ha hecho. Pregunté al primero que pasaba corriendo, ¿ha robado? Y el segundo que pasaba corriendo dijo, no, una niña. Dijo, una niña. Dejé a mis hijos rápidamente como, o sea, ¿quieren ir a los amigos? ¿Los quedáis con? Sí, y salí corriendo detrás de ellos. Los que le perseguían iban descalzos, claro, salían de la piscina, ya os digo, en bañador, y el que corría iba calzado y era difícil que lo fueran a enganchar. Entonces, pues bueno, salí corriendo, crucé la calle y en la misma cuesta de bajada al lado de nuestro bloque, no del lado de la farmacia, sino del otro, donde da un montón de sombra y hay un montón de arbustos, pues nada, le di alcance, hablando claro, lo plaqué y lo tiré al suelo, ¿vale? Y bueno, hasta ahí os puedo contar, lo demás hay un atestado de Policía Nacional y tampoco tengo que dar aquí más. Por eso quería que se imaginaran el escenario que Luis Magán y Alberto Martín habían hecho el plano para nosotros, para que una tarde cualquiera usted va caminando y de pronto sucede tal cosa. Sí, bueno, yo creo que el vecino que cuenta esta historia, yo no sé si es un policía de paisano, me parece que era un policía de paisano, lo cuenta en alguna de las crónicas. En cualquier caso, sucedió a la 1 del mediodía. Qué canalla, qué miserable ese hombre de 27 años, ex militar y ex policía, que se viene aquí, lleva 2 años repartiendo... Colombiano. Colombiano, exactamente, lleva repartiendo 2 años y tal, y se dedica a meter... A agredir sexualmente a las 2 niñas con el trauma que eso supone para las niñas y luego 4 y 8 años. Una de las madres la tuvieron que tener en tratamiento psicológico por el efecto que... Hay que tener mucho cuidado, es cierto que hay que tener mucho cuidado en estos momentos porque lo que decías tú, es decir, el salto cualitativo que se ha dado en cuanto a la violencia y a cruzar líneas que antes eran... no eran rebasadas por mucha gente y ahora da la sensación de que se rebasa por mucha gente. Es verdad que los datos nos ponen en nuestro sitio, por ejemplo, el dato de asesinatos, es decir, el dato de homicidios, mejor dicho, perdón, el dato de homicidios, en comparación de 2010 al 2024, hace 14 años de diferencia, ha bajado, bueno, pues de 401 a 380 y tantos o cosas así. Pero tenemos la sensación generalizada, y no es por los medios de comunicación y muchísimo menos no es por programas como este que tratamos la realidad desde distintos puntos de vista. Hay una sensación generalizada entre los ciudadanos españoles que hemos perdido una de nuestras cualidades que no la dábamos ninguna importancia, que es la de la seguridad. La seguimos teniendo en comparación con otros países, es decir, con países que no hace falta irnos a Latinoamérica ni a Centroamérica ni a Estados Unidos. Vete a Suecia. Vete a Suecia o bueno, vete a algunos barrios de Francia, de París. Vete al centro de Madrid, que el otro día a las 11:30 de la mañana un apuñalamiento en la zona de la Latina. Sí, pero aún esos datos... El fin de semana un apuñalamiento en embajadores. Sí, bueno, en el intercambiador donde vas tú muy a menudo, de Moncloa también. Pero quiero decir que a pesar de todos esos datos, España sigue siendo un país seguro. Mantengámoslo seguro en comparación con un país de 49 millones de habitantes. Yo estoy de acuerdo que en aquella época, era una época complicada también, hubo una época en la que cada semana, más o menos, la estadística en Madrid venía viendo un asesinato. Muy lejos de lo que serían ciudades como México, como Caracas, pero lo había puntualmente y de vez en cuando. Y ahora eso ha bajado. Pero no podemos pensar que en una comunidad que tenemos cerca de 7 millones de habitantes, con todos los elementos de conflictividad, de delincuencia, de inseguridad, de inmigración que nosotros queramos exponer y que sabemos que existen, vaya a estar exenta de delitos. Pero en general, con independencia de que en este tipo de programas nos fijemos en los sucesos, porque es lo que tratamos y con una vocación de servicio público, es verdad que podemos ir normalmente por cualquier calle con una tranquilidad y queremos que no nos va a pasar nada, pero también es verdad que, como decía María José, este tipo de sucesos pues salpican.
periódicamente, una vez aquí, otra vez allá y otra vez en el otro lado. En Tirso de Molina arrebatan la vida a una persona que tenía un comercio. Es decir, hay personas que ya por Tirso de Molina no pasan. Estoy hablando del centro de Madrid. Sí, sí, del centro histórico. Está absolutamente tomado. La parte de lavapiés, bueno, sí, pero en relación yo solita no voy. A la noticia que exponías y de los principios y valores y cómo se ha, digamos, evolucionado en el ámbito de cierta inseguridad, ¿qué es lo que ocurre muchas veces, por ejemplo, en Barcelona? Que se pone muy de manifiesto el tema de la estadística, cómo ha evolucionado allí, más del doble que en Madrid. Porque los pequeños robos, los hurtos, los tirones, es decir, las estafas, ese tipo de agresiones menores, es verdad que no son asesinatos, pero es verdad que estas generan más inseguridad y más intranquilidad que los grandes crímenes, porque los grandes crímenes son siempre mucho más puntuales, parece que están mucho más alejados de la realidad de cada uno de nosotros y no te da la sensación de que tienes que ir con el móvil sujeto, con el bolso no sé qué y de la otra manera. Y yo querría poner en valor en relación a lo de las niñas, que tengamos y tengan las fuerzas de seguridad y los padres y la sociedad en general mucho cuidado de las personas vulnerables, es decir, de los niños y de las niñas, de los menores, de los ancianos, porque son las personas que en esta época, por uno u otro motivo, de una u otra forma, en la red o en la calle, son casi siempre las más vulnerables. Por ejemplo, es muy triste que uno de los delitos que antes menos existían, pero ahora existen, no sé qué dirá la estadística de ello, es los engaños y las estafas presenciales a los ancianos en sus propias casas, de personas que se hacen pasar por no sé qué funcionario o por el no sé qué... repartidor, por el controlador del gas... Eso es. Y asistencia domiciliaria. ¿Por qué? Porque hay muchas personas mayores, la sociedad ha ido envejeciendo, la pirámide de la población se ha dado la vuelta en gran parte y es muy fácil que en muchísimas zonas residenciales, incluso en muchos barrios de todos los sitios, el porcentaje de personas mayores que viven solas es muy alto. Casi lo puedes decir, voy a robar este sitio porque las posibilidades de que haya una persona sola viviendo o con una pequeña mascota son muy altas. Y si tienes un poco de vigilancia ni te cuento. Por lo tanto, yo creo que hay que poner el foco en que si la sociedad ha evolucionado en este sentido y estas personas vulnerables como los niños y como los ancianos son víctimas de todos estos depredadores, todos y sobre todo la sociedad, los vecinos, las fuerzas de seguridad tienen que poner también el foco en la defensa y en la protección de estas personas, porque si no puede ocurrir lo que está ocurriendo de una o de otra forma con una u otra estadística, y es que estas personas son las que al final casi siempre son atacadas cuando no tienen ningún tipo de defensa o no hay nadie que les eche una mano. Sí. ¿Sabes una cosa, Alberto? Y tú lo sabrás mejor que nosotros y nuestros telespectadores lo deben de saber. La ciudad que más delitos tiene por cada 1000 habitantes es el Prat de Llobregat. ¿Y por qué? Decimos por qué, si es una población que sería como un poco como... Está el aeropuerto. Exactamente, está el aeropuerto. Es decir, las 5 ciudades, las ciudades que tienen más delincuencia por cada 1000 habitantes son ciudades en donde... Y a lo mejor no hay muertos, pero resulta que hay mucha inseguridad. Robo con pequeña violencia, robo de hurto, no sé qué. El Prat de Llobregat, Adeje, en Santa Cruz de Tenerife, Salou, en Tarragona, San Josep de Taleida, en Islas Baleares y Barcelona. Barcelona tiene más del doble, como bien decías tú, la situación de Barcelona es terrible, de delitos por cada 1000 habitantes, casi el doble que Madrid, que es una barbaridad, es una barbaridad. Yo he vivido en Barcelona hace años y no tiene nada que ver, ¿eh? Claro. O sea, Ada Colau, sí, creo que fue la instigadora la política criminal de terminar con Barcelona. Es un error absoluto. ¿Y cómo se tratan los pequeños delitos? Porque eso sí que son de los que no hay prisión preventiva, etcétera. O sea, tiene que haber prisión preventiva, tiene que haber encierros, tiene que haber privación de libertad y tiene que haber expulsiones. Tiene que haber todo lo que sea necesario para que no se produzca la reiteración del delito. Porque una de las cosas que les da más inseguridad a los ciudadanos es decir, que detienen a una persona y que tiene 23 antecedentes penales o que ha sido detenido 47 veces. Pero eso la culpa, yo no creo que ahora sí que no la tiene el señor Sánchez, la tiene, a mí me da la interpretación de la justicia. Es decir, un tipo que llega a un juzgado y tiene 24 detenciones y tal, y el juez le pone inmediatamente en la calle, en el caso de los individuos que golpearon a este señor de 68 años... 2 a la calle allá. Exacto.
Eso ya estándose en la calle. No lo entendía. Uno detenido, pero uno detenido porque se iba a ir, porque lo han pillado casi en la frontera. Pero la reiteración de delitos leves está contemplada como delito grave en el Código Penal. ¿Y por qué no se interpreta de esa manera? Pues debe hacerse así, porque además lo importante no es el corregir ese delito como si fuera un hecho exclusivo y aislado, sino en el conjunto de lo que es la peligrosidad de esa persona. Y dice, mire usted, lo importante ya no es corregir este delito o castigar este delito, que a lo mejor es un delito menor, sino que no se vuelva a repetir. Exactamente. Porque si lo que hacemos no tiene ningún valor en efectos prácticos para la sociedad, no vale. Es que da la sensación de que los jueces son ultracatólicos, que hacen el perdón permanente, y no puede ser. Es decir, ellos tienen la obligación, yo creo, a lo mejor me equivoco, pero ellos tienen la obligación de defender a la sociedad, de defender lo que tú dices, a los más frágiles, a los jóvenes y a los ancianos. Hombre, bueno, y a la gente en general. Pero hombre, por favor, el Código Penal no contempla el perdón. ¿Eh? Que el Código Penal no contempla el perdón. Pero no obstante, ¿pero qué les pasa a los jueces? Pero no obstante, hay una horquilla que es un margen de maniobra importante que los jueces tienen para la interpretación de la ley, ¿no? Para interpretar sobre todo las medidas cautelares, pues siempre las medidas correctoras. Siempre a favor siempre a favor del delincuente, del violador. Y si los jueces, que lo que yo creo es que si tuvieran responsabilidad, es decir, si un juez decide poner en la calle a un tipo que debería enviar a la cárcel y esa persona asesina, viola o comete un delito, yo creo que tendría que tener alguna responsabilidad el juez. Nunca pasa nada. Ya, pero es que esto es un problema. Es que esto es un problema. La semana pasada, es que esto es un problema. La semana pasada o la anterior, no me acuerdo exactamente, poníamos el ejemplo del caso de Ana Duato. Y del gestor que les había... 80 años. 80 años. Qué barbaridad. 80 años que no los está cumpliendo porque no ha ido a la cárcel. Y el tipo que mató, el canalla ese que mató a sus dos hijos, ¿cómo se llama este? El vicario que mató a sus dos hijos. Bretón. ¿Cuánto le cayó? ¿Cuánto? 40, ni siquiera le 40. No, ni siquiera menos que este de la Audiencia Provincial de Cuenca, 20 por cada uno. Por eso. Porque ni siquiera estaba en vigor la prisión permanente revisable. Y ahí sí que se hubiera aplicado. Y otro tipo que... Y hubieran sido 2 penas de prisión permanente revisable. No tiene ningún sentido. A mí me parece que debe tener... O sea, la democracia, para defenderse y para defenderla, y para que transmita la seguridad y transmita la sensación de que es el mejor sistema del mundo, los jueces son imprescindibles. Y la interpretación que hacen de la justicia tiene que ser muy dura para aquellos que la traspasen. Es decir, no podemos permitir que los malos ganen las partidas. Un informe en el tema de esa sentencia absolutamente extraña, que conozco perfectamente además también a Joaquín Delgado, hijo de Joaquín Delgado, que fue presidente del Tribunal Supremo, y este es un juez de la Audiencia Nacional que empezó en Tarancón, le conozco. Es una gran persona a la que siempre he apreciado mucho, con la que he tenido una relación extraordinaria. Sin embargo, no entiendo el cambio jurisprudencial que supone. Aquí, Shakira, Messi, Ronaldo, lo hemos visto en 1000 casos. Siempre la persona beneficiaria en las defraudaciones fiscales era el responsable también desde el punto de vista legal. Porque me dice usted, yo es que no sé nada, porque yo me dedico a jugar al fútbol, y es que aquí lo hace el asesor. Oye, el asesor hace lo que usted le dice, lo que usted le consiente y lo que usted le permite, porque usted se beneficia. O sea, te monta una sociedad en Panamá, offshore, para que usted en vez de pagar 70, pague 0,50 céntimos, y resulta que luego usted no tiene nada que ver. No estoy de acuerdo en absoluto. No, y aparte de todo, aunque no conozca la ley, aunque eso no te exime de su cumplimiento. Yo no conozco la ley de lo que me va a caer si te pego un hachazo, pero me tiene que caer lo máximo posible. Hay mucha previsibilidad. Vamos a ver, es decir, tú tienes la obligación, aunque seas Messi, y yo pongo ese caso porque dice, bueno, él no estaba en sus declaraciones eso, tienes la obligación, la ejerzas o no, o la delegues o no, de saber cuáles son tus obligaciones con la sociedad, incluidas con la agencia tributaria, ¿vale? Y si no las cumples, eres responsable. Ahora bien, entender que quien busca la optimización de la tributación en función de la normativa nacional o internacional y hace un determinado engranaje de sociedades para que en definitiva tributes en otro país, que hay una deslocalización porque tú no estás en otro país, estás aquí, como pasaba con Cataluña, con Andorra, con Arantxa Sánchez Vicario, Montserrat Caballé, resulta que todos viven en Andorra, cuando en realidad vivían en los barrios buenos de Barcelona. Bien, y luego ya la agencia tributaria que hacía un seguimiento decía, no, mire, usted es residente aquí, ¿no? Entonces, esos trucos o digamos, esos atajos te los puede proponer tu gestor o tu asesor.
Pero tú eres quien decide y quien sabe que no reside en el otro sitio y que sabe que no tiene una sociedad offshore en Lituania o en Letonia o en Panamá. De tal manera que no se te puede, desde mi punto de vista, siendo la persona que tú te has beneficiado de todos esos millones, sacarte de la responsabilidad. Y por otra parte, coger, bueno, hay otra cosa en la sentencia tremenda, bueno, cogen al asesor como si tuviera una banda organizada y le meten 80 años, que es como si hubiera matado a 14. Bueno, es que nos quedamos los dos diciendo que es esto. No, pero te digo otra distorsión de la sentencia. O sea, no lo entendíamos, la verdad. Hay otra distorsión más gorda. Uno de ellos, que es Imanol Arias, en prevención de lo que pueda suceder, pues dice, mira, yo por si acaso voy a pagar, llego a un acuerdo y me pone una pena que encima es de 2 años y 2 meses, con lo cual hay un riesgo real de entrada en prisión. La otra persona es absuelta, totalmente, cuidado, absuelta, y él condenado, con los mismos hechos. Sí. Mira, yo tengo un caso, y por eso no estoy de acuerdo con esta sentencia, en el que había un pacto con una persona para que no entrara en prisión y se quedó en una pena de 1 año, ¿vale? En un tema de un robo, que si estaba, que si no estaba, que si tuvo la intención de que si estaba todo abandonado, bueno, un tema de una casa abandonada. Y otro, de las personas que estaban acusadas, no pactó porque como tenía un antecedente, pues no se lo podía permitir porque podía ir a prisión. Bueno, esta persona se le puso una pena de 6 meses, que era inferior. El que no pactó. Sí. Pues su señoría, con un buen criterio, y a pesar del pacto del año, al otro le puso también 6 meses. Pues eso es la interpretación de la ley. Eso es lo que se tiene que hacer. Tú no puedes inteligente de la ley. A dos personas que tienen una participación similar en unos hechos... O idéntica. Idéntica. Igual, o como lo quieras llamar. Similar o idéntica, vamos. Que coger a una persona y decir, no, usted como ha dicho que está de acuerdo, pues bueno, yo... Le van a caber 2 años y 2 meses. Y esta persona... No, usted, si cree que hay causa de absolución, porque esta persona no era consciente, que no estoy de acuerdo, pero vamos a suponer que no era consciente, que fue una persona informal, informada, que no se le aplica el artículo 4 del Código Civil, según la cual somos responsables de las leyes y no exime de su cumplimiento, pero... tal. Entonces, tú tienes que absolver a la otra persona, porque yo si mañana comparezco ante un juez y digo, mire usted, yo he matado a Torre Pacheco, yo soy el que maté a Manolete y yo sé qué tal. No tiene valor si no ha sido verificado a través de las pruebas. O sea, la propia confesión no es causa de condena automática, sino que tiene que verificarse los hechos. Y si no se determina, porque eso ya no es la primera vez que ocurre, de personas que se imputan un delito para salvar a otro, o porque salvo a mi mujer, o porque salvo al otro porque es mi hermano, y dice, bueno, venga, este se lo come uno, y luego otro se lo come otro. Estos pactos ya están. Bueno. Y hay mucha jurisprudencia que dice, no, los pactos no son palabra de Dios, sino que luego hay que entrar, y cuando se verifica la prueba, no, mire usted no tiene responsabilidad, o tiene la misma que el otro. ¿Vale? Pues entonces el juez tiene que actuar. De todas formas, en cuanto a yo no sé, me engañó, yo no tenía ni idea. Yo pensé que... Hombre, acordémonos de la infanta Cristina, en ese juicio, una individua que trabajaba en una caixa, en una caja, la Caixa de Cataluña, y decía que no sabía lo que era una cuenta corriente. Y fue condenada como partícipe a título lucrativo. Oiga, es que... Y que recordar también a los televidentes que fueron los fascistas de Manos Libres los que pusieron, me parece, si no me equivoco, la denuncia y metieron a Urdangarín en la cárcel un montón de tiempo. Efectivamente. No? La imputación de la infanta fue Luis Pineda, presidente de Ausbank. Por cierto, que se ha comido no sé cuántos años en prisión. Sí, me gustaría saber quién le va a devolver esos años o que lo cuantifiquen en dinero. Fue Luis Pineda y fue el sindicato Manos Limpias. Ausbank estaba en Marqués de Urquijo y Manos Limpias estaba en la siguiente escuadra, concretamente en la calle Ferrat. Claro. Y fueron los que sentaron en el banquillo. ¿Y quién va a pagar por eso? Yo te lo digo con claridad. O sea, yo es que es un tema que me horroriza, ¿eh? Nadie. Ese tipo de cuestiones... Es una vergüenza. Sí, da igual que terminaron con su vida. Quiero decir, no terminaron con su vida porque de alguna manera es que es un tío que no me pregunten cómo, es un ejemplo de superación, es un ejemplo de cómo no dejarse vencer por las circunstancias. Tropecientas mil personas que tenía trabajando. Tenía varios negocios, Ausbank, el Club de la Vida Buena, que era una radio, una revista, un centro de ocio,
bueno, un holding editorial importantísimo, más luego la joya de la corona, que era la defensa de los consumidores, de los usuarios bancarios, que era Ausbank. Ver cómo le detuvieron, ver cómo se pasó en la cárcel, ver cómo se quedó sin un euro, ver cómo yo conocí a muchas de esas personas, yo misma dirigí el Club de la Vida Buena, una parte de esas revistas durante tiempo, no en el momento en el que le detuvieron, sino anteriormente. Conozco muy bien a Luis Pineda y me avergüenza profundamente vivir en un país en el que se han llevado la vida de una persona por delante. Pero y no está muerto, una persona muy incómoda, porque es una persona con algo por dentro, era algo una persona muy incómoda. Especial. Se creó enemigos muy poderosos. Se creó muchos enemigos. Muy poderosos. Muy poderosos. Y aquí, esto ya se ha demostrado en más de una ocasión, cuando... Él no sabía que había peligro. Claro. Era muy echado para adelante. No pensaba que esto iba a haber una actuación quizá organizada o quizá supuestamente deliberada, de decir, esta persona hay que cargársela. Sí, porque él se metió con enemigos muy poderosos y esos lobbies tienen más poder de lo que creemos. Él no se dio cuenta. Menos mal que no le tiraron por una ventana, como él no se dio cuenta. el pobre. Pero es que pero ¿habéis pensado en la cantidad de personas, trabajadores, compañeros míos, a quienes yo conocía, bueno, podría dar nombres y apellidos y de personas, claro, o sea, que de la noche a la mañana se encontraron en la calle? Insisto, yo dirigí esa revista, una revista de lujo, de la mejor que había en España, el Club de la Vida Buena, y la radio además, pero yo no estaba ya en ese momento, pero tantos compañeros que se vieron en la calle de la noche a la mañana. Pero es que además sin cobrar. Con unas consecuencias brutales. Claro, pero abogados de Ausbank, periodistas, compañeros míos que dirigían otras revistas como la revista Ausbank, Alcúzar, es que no recuerdo ahora mismo, pero bueno, había un buen número de revistas, ¿no? Incalculables. Y una persona que termina no sé cuánto tiempo en la cárcel. ¿Y nadie va a pagar por esto? Nadie va a pagar por eso. Pues de verdad, cada vez me dan más ganas de marcharme del país. Lo digo, vamos, amo a España, pero esto me parece una vergüenza. De todas formas, cuando hay una actuación judicial en esos términos, puede haber una responsabilidad, no de la persona que lo ha hecho ni del juez que lo ha hecho, pero puede haber una responsabilidad patrimonial del Estado. Claro. ¿Vale? El Estado es decir, nosotros. Es decir, nosotros, efectivamente, es así. Y esa es la única salida que le queda, demostrando que, fuera deliberada o no, ha sido un error absolutamente clamoroso, es decir, que el funcionamiento de las instituciones no ha sido el correcto. Y además así es como se llama, decir, por el mal funcionamiento de las instituciones. Aún así, como tú bien dices, eso no se paga con nada. Pero por eso, por el riesgo no hay dinero para pagar eso. Sin duda alguna, por el riesgo que tenemos que nuestra vida descarrile de un momento a otro, yo les aconsejo que disfruten todo lo que puedan durante todo el... No se acostumbren. Que vivan al día a día y que disfruten, entre otras cosas, con nuestro programa. Muy buena propuesta. No nos acostumbremos a la vida porque en cualquier momento podemos estar muertos. Mira, hablando de disfrutar, les voy a llevar a un lugar para que tengan una magnífica experiencia gastronómica. Yo tenía un amigo que decía continuamente eso: José, no te acostumbres, no des por hecho esto, porque mañana puedes estar muerta. Y dices, qué horror. Pero bueno, en el fondo es rigurosamente cierto, ¿no les parece? Así que disfrutemos. En el corazón de Madrid descubre los Montes de Galicia, donde la tradición gallega se encuentra con la innovación culinaria. Saborea nuestros mariscos frescos, las carnes jugosas, los postres caseros, todo preparado con ingredientes de la más alta calidad. Disfruta de una experiencia gastronómica única en un ambiente acogedor y elegante. Montes de Galicia, donde cada comida es una celebración. Te esperamos, Montes de Galicia, en la calle Azcona 46, Madrid. Reserva tu mesa hoy mismo. Regresamos enseguida con otros asuntos. Estamos enrollando.
¿Te gustaría perder esos kilitos de más? ¿Volver a utilizar aquellas prendas que tanto te gustaban? Naturhaus te trae la forma más rápida y eficaz de hacerlo. En tan solo 2 días podrás bajar de peso gracias al Pack Express, un producto de Naturhaus que contiene todas las comidas y dietas necesarias para perder peso en tan solo 48 horas. Te ofrecemos un servicio personalizado. No tendrás que saltarte comidas ni pasar hambre. El Pack Express se adapta a ti. No lo pienses más y acude a tu centro Naturhaus más cercano. ¿Una noche larga de fiesta con los amigos? ¿Has terminado cansado y con una copa de más? Ahora en exclusiva en Naturhaus, Staff Detox. El remedio que acaba con esas resacas eternas del día siguiente. Acércate a tu tienda más cercana o visita naturhaus.es. Hotel Las Dunas, un lugar mágico en el corazón de la Costa del Sol. En primera línea de mar, situado en un oasis de armonía, tranquilidad, enfocado en la salud y bienestar de nuestros huéspedes. Desconecta del estrés y la monotonía del día a día. Estancias con programas exclusivos y personalizados de salud, rejuvenecimiento y control del peso. Elegancia y bienestar junto al mar, sin renunciar a la actividad y la vida saludable. Descubre Las Dunas Hotel Health and Spa, el más exclusivo de toda la Costa del Sol. Apuntaba Luis Magán a Alcalá de Henares, donde una muchacha, una mujer joven, sufrió una agresión sexual brutal, una violación. El individuo, un ciudadano de Mali, naturalmente golpeó a la muchacha, la violó y después el individuo la obligó a hacerse un selfie. En fin, este es el tipo de sucesos y de brutalidad que yo decía que ha cambiado en España y que sospecho que esto está importado, que esto no es producto nacional. El caso es que los ciudadanos están que trinan y Alcalá de Henares está exigiendo al gobierno el cierre del centro de Menas, donde este tipo, después de golpear, violar, cogerle la cabeza y obligarla, después de violarla brutalmente, a hacerse un selfie, allí se metió, en el centro de Menas. Pepe Bonet, buenas noches. Oh, vaya, pues parece que tenemos problemas con el sonido. Ay, qué lástima. Sí, creo que tenemos problemas. Vamos a continuar nosotros con, qué pena, con este asunto. Llevan ya mucho tiempo los ciudadanos de Alcalá de Henares pidiendo que se cierre este centro. Recordamos además una cantidad de imágenes que nos dejaron un poco a mí el corazón congelado en la manifestación que tuvo lugar en Alcalá de Henares a consecuencia de la violación de esta muchacha, donde la policía, en mi modestísima opinión, no sé si habéis visto las imágenes, cargó contra los ciudadanos de bien de una manera brutal. Dicen que, bueno, cumplían órdenes del delegado del gobierno en Madrid. El delegado del gobierno está haciendo una campaña maravillosa para Óscar López, está haciendo una campaña fantástica para el candidato socialista a la Comunidad de Madrid. Es verdad que lo van a tener ganado. El Pleno del Ayuntamiento de Alcalá de Henares, que son mayoría absoluta el Partido Popular y Vox, ha solicitado el cierre del centro.
han exigido el cierre del centro porque estaba masificado, empezaron a abrirlo. Es un antiguo, si no me equivoco, es un antiguo campamento, es un antiguo una institución militar, o sea, una edificación militar que estaba destinada a albergar como a 100 inmigrantes sin papeles o a 100 de acogida y tal, y ha llegado a tener hasta 1.700. Ha habido una situación muy conflictiva, pero fíjense, este tipo de cosas nos lleva a un país tan quebrado en donde, por ejemplo, en el pleno que hubo el otro día, que se aprobó mayoritariamente por parte de los concejales de Vox, del PP y su alcalde, el cierre de este centro, hubo alcalainos, 25 alcalainos que subieron, o sea, que llegaron al pleno y pidieron que no solamente eso, sino que se mantuviera abierto y mantuvieran el acogimiento por parte de la alcaldía de Henares de individuos de estas características, no el que violó, sino individuos de las características que están en el centro de acogida, así como que echaban en cara a los concejales, tanto de un partido como de otro, el odio que supuestamente derivaba de esa decisión. Están surgiendo, María José, en muchos lugares que no teníamos identificados con que había conflictos de estas características, como Aranda, como Torre Pacheco, como Alcalá de Henares, como otros muchos, y eso está derivando en otra confrontación política. Yo creo que tendríamos que ser más sensatos. Este país, es verdad, y yo estoy en cierta manera de acuerdo con las declaraciones que esta tarde hizo el presidente de gobierno, y fíjense que no me cae muy bien, en Mauritania, diciendo que en gran medida no. Hay parte de la consolidación y de la prosperidad económica de este país que también es una responsabilidad, es un buen hacer de los inmigrantes. Tenemos millones de ciudadanos extranjeros que vienen aquí a labrarse un futuro y lo hacen desde la honradez más absoluta, desde el compromiso más absoluto y desde la dedicación más absoluta hacia nuestros mayores, hacia nuestros empresarios, hacia nuestros menores, etcétera, etcétera. Pero es verdad que hay otra serie de gente que son, desafortunadamente, la manzana podrida. Y la manzana podrida hay que eliminarla. No quiero decir que no hay que colgarles, evidentemente, sino hay que eliminarle metiéndoles en la cárcel, echándoles a su país de origen o poniéndoles en prevención para que no cometan nuevamente delitos de esas características. Sobre todo deportados a sus países. A España se viene a trabajar, a España se viene a crear riqueza como los españoles. Se fueron a trabajar y a crear riqueza. Volvemos un poco al origen de cómo empezamos el programa también, con el mismo tema de determinados hechos, determinadas delincuencias y tal y cual. Se le reprochaba a la alcaldesa desde la delegación del gobierno, que al final es un toma y daca, como el tema de Torre Pacheco, viene siendo lo mismo. Se le reprochaba que decía, ha habido 7 agresiones sexuales este año y 24 el año pasado, y no había convocado ninguna manifestación y no había hecho absolutamente nada. Sin embargo, aquí le dice, usted, como en este caso como fue uno de los emigrantes del centro y tal y cual, pues inmediatamente lo hizo. Esa crítica es correcta. Usted tiene que estar en todos los casos. Y entonces después puede pedir el cierre, pero no puede decir, hay víctimas de primera y hay víctimas de segunda. Luego ahora dice, yo aquí tengo un centro de migrantes que me ha generado un problema de inseguridad porque no está controlado por la policía, porque está sobredimensionado. Está muy sobredimensionado. Está sobredimensionado y tiene un problema de gestión brutal. Y eso corresponde a la delegación del gobierno. Esa responsabilidad la puedes pedir cuando tú te has posicionado con cualquier tipo de agresión, no solamente con la agresión en la que dices, bueno, ahora mismo que ha sido un magrebí. Y por eso se le ha criticado. Pero ahora dices, ¿cómo resolvemos esto? Dices, lo cerramos. Y se van todos a la calle. Cientos, los que sean, con más inseguridad. No, es que hay que saber gestionar esto, que tú lo has dicho y efectivamente es así. La emigración, hablando del tema del centro de migrantes, debe estar controlada, regularizada y vigilada. Efectivamente. Vale. Y entonces, y tú también lo has dicho, Luis, es decir, la inmensa mayoría, porque ahora mismo, yo digo, si se marcharan todos los emigrantes de este país, el país se paralizaría. Sí, claramente. Es que jamás estamos, es que por el amor de Dios, dejemos clarísimo, nunca jamás en la vida no estamos hablando del foco de la inmigración en términos generales, estamos hablando de la inmigración que delinque.
de la inmigración que no María José, es legal. Si no somos capaces de distinguir eso, entraremos en un debate absolutamente manipulado y cainita. Porque, efectivamente, es decir, la construcción, el transporte, las empleadas de hogar, entorno, 1000 cosas. Con personas que no son de, no son de España. ¿Cuántas personas tenemos en nuestro círculo estrecho? Que trabajan. Pero eso es lo que hay que explicar para que no se cambie, que nos ayudan, que son amigos. No se modifique el discurso. Y para que no se modifique el discurso, decir, mire usted, yo voy a perseguir el delito sea quien sea, pero si se da la circunstancia de que se trata de personas que están en regularización o que no están regularizadas o que lo están pero han delinquido o que son de otro país, hay que añadir un elemento a la prevención del delito y es la expulsión. Es decir, esas personas que no tienen papeles, pero que han delinquido, ¿vale? O esas personas que tienen papeles, pero que generan una inseguridad o que han hecho una violación. Es decir, ese plus de no criminalizar a la persona de fuera, ni muchísimo menos, pero sí de decir, oiga, mire usted, es que usted no está legalmente aquí y acaba de cometer una violación. Si me permite, además de juzgarle, le vamos a poner en su país. Claro, es decir, vamos a poner en la frontera. No hablamos de la inmigración, ni siquiera de la inmigración regular o irregular, sino de la delincuencia que está fuera de control. Exactamente, porque anda que no hay personas que trabajan honradamente, que vienen aquí a ganarse el pan y no me pregunten cómo es posible. Toda esta panda de delincuentes de pronto tienen un montón de prebendas y a estos les cuesta Dios y ayuda a conseguir los papeles. Anda que no conoceré yo a personas que vienen especialmente de Hispanoamérica que les cuesta Dios y ayuda regularizarse y poder tener un contrato de maravillosa trabajo. Y son gente trabajadora, es decir que cuidan nuestros mayores y nuestros pequeños, que llevan a cabo las obras. Y yo siempre digo, mira, desde cuando yo recuerdo cuando el atentado del 11M y que mueren en nuestros atentados. No me acuerdo ahora mismo, pero un porcentaje importante de las personas que murieron, que fueron casi 200, 192 si no recuerdo mal, eran extranjeros que iban a las 7:38 cuando explotaron las bombas, iban a trabajar, porque están integrados en nuestros problemas también, sufren lo que sufrimos nosotros y por lo tanto esas familias de esas personas de fuera también mueren o morían en nuestros accidentes, en nuestros atentados y esas cosas. Hay que protegerlos y hay que ayudarles a estas personas, pero también hay que tratar con toda la mano dura del mundo a los que son delincuentes y hay que no solamente castigarlos, juzgarlos, sino apartarlos. Deportarlos, efectivamente. Si es que parece que tenemos mucho miedo, la palabra es clara, deportación. Es facha. Bueno, Pepe Bonet, buenas noches. Hola, buenas noches, ¿qué tal? Hola, bienvenido. Algún lunes, ¿verdad? Hablamos de este ciudadano de Mali que violó en Alcalá de Henares. Hemos escuchado una argumentación muy interesante de Alberto Martín, pero hemos escuchado muchos problemas de estos centros de menas de Alcalá de Henares, como el centro de menas del Batán, como por poner un ejemplo, o el centro de menas de Hortaleza, donde los vecinos en muchísimos casos se ven obligados a abandonar sus casas y a iniciar la vida en otro lugar porque temen especialmente por sus hijos. Efectivamente, pero es que incluso hoy hay que añadir otra situación que tantas veces hemos recogido en este programa y ha sido lo que ha ocurrido en Canarias, concretamente con un magrebí que ha quemado viva. Ha quemado a una chica de 17 años. Entonces, claro, cuando hoy vemos eso que ocurre, cuando vemos esos problemas que hay, ¿qué nos puede pasar por la cabeza? Pues de lo peor, porque puede haber sido a un hijo nuestro o a un familiar nuestro. Entonces, totalmente de acuerdo con lo que habéis dicho, que también ha sido lo que ha manifestado hoy Alberto Núñez Feijóo. Es decir, un extranjero que comete un delito tiene que estar automáticamente fuera de España. A ver si lo cumple, si alcanza el gobierno. Efectivamente. Y si no lo cumple, estaremos aquí para recordárselo. Bueno. Que es lo que tenemos que hacer. Bueno, si quieres te hablo de Rajoy y de su mayoría absoluta. Sí, no, pero es que aquello fue nefasto y fue vergonzoso. Pero lo que estáis diciendo de Alcalá de Henares es que hasta el propio Miguel de Cervantes se hubiera levantado
contra la situación que se está dando en este centro, que estaba pensado para un tiempo, para un año, y ahí está, ahí continúa. Y que bueno, pues efectivamente la alcaldesa se ha manifestado en el sentido de que se cierre y que se lleven a otro lugar más apropiado a las personas que allí perviven. Y bueno, pues todavía el delegado del gobierno mira para otro lado. No sé qué tenemos que esperar. Habrá que esperar que los que sufren el atentado sea algún familiar suyo. Veremos entonces a ver qué es lo que se dice. Que sí. Totalmente estoy de acuerdo con lo que vosotros manifestáis. Por supuesto, hay inmigrantes que vienen a trabajar. Y como tal hay que tratarles porque son unos españoles más. Pero claro, el que viene a delinquir, pues hay que tomar medidas contra él de inmediato. Efectivamente, Pepe. Así es. Un abrazo enorme, Pepe Bonet. Muchas gracias. Un fuerte abrazo. Gracias a vosotros. Gracias. Gracias. Muy buenas noches. Y sobre todo no mezclemos churras con merinas, que no tienen nada que ver. Que se pida contundencia antes de ver España absolutamente destruida, no quiere decir que... ¿Cómo vamos a hablar de todos los inmigrantes? ¿Estamos locos? Pero es que yo creo que esto no hace falta. Esto me parece ya que es como tener que excusarnos continuamente. Quienes pedimos la deportación inmediata de los inmigrantes delincuentes, no tenemos que estar excusándonos continuamente de si tenemos relación, de si nos parecen bien los inmigrantes. O sea, yo ya no voy a dar más explicación. No lo voy a dar. Es que parece que estamos buscando excusas continuamente. Estamos justificándonos. No, oiga, ¿qué pasa? ¿Que soy inhumana? No, soy muy humana. Lo que quiero es la deportación inmediata. La deportación masiva. Bueno, pues si hay inmigrantes que de manera masiva están de manera irregular y están delinquiendo, pues sí, claro. Deportación pero masiva. Ni siquiera, fíjate, nos está saliendo un programa muy político, pero ni siquiera yo creo que en la famosa rueda de prensa de Vox el otro día, en el que Rocío de Mer hablaba de 8 millones de inmigrantes aquí y tal, yo oí la volví a oír para ver si había entendido bien o mal, porque un par de diarios y sobre todo el gran diario nacional había sacado en primera a 5 columnas que Vox pedía 8 millones de expulsiones de inmigrantes y tal. Yo no entendí eso a Rocío de Mer, que son el partido político que más, digamos, un poco que más vehementemente ataca este tipo de cosas. Es decir, nadie en su sano juicio, yo creo que incluso los políticos que están un poquito manipulados o trastocados mentalmente, piensa que debemos de echar a todos los inmigrantes, porque es imposible, quedaría absolutamente colapsado este país. Pero si porque en gran medida hay áreas de la economía española que realmente está, gracias a Dios, está en sus manos. La intervención, desde mi punto de vista, fue un error. María José lo ha expresado con mucha claridad. Estamos hablando de delincuentes, no estamos hablando de emigrantes. Claro. Ella habló de migración y lo relacionó de forma clara y directa, como si hubiera, digamos, todos los problemas de delincuencia que tenemos en este país derivaran de la emigración. Una parte muy importante, yo apoyo esa máxima, una parte muy importante es la que hay que tratar. Una parte muy importante de los delitos en España lo cometen los extranjeros. Esa parte es la que hay que establecer o la que hay que tratar. Y no habla genéricamente, porque luego tú dices, ¿por qué tenemos que hablar? ¿Por qué tenemos que explicar? Por ese tipo de declaraciones. Ese tipo de declaraciones que van muy genéricamente en contra de la emigración innecesariamente. Absolutamente innecesario. Estoy totalmente de acuerdo. Aquí no lo que nos importan son nuestros valores. Por ejemplo, cuando hablan de integración. Necesitamos que venga una persona de Latinoamérica o del Magreb y vaya a las procesiones de Semana Santa. No, bueno, claro, no. Qué chorrada. No, claro que no. Necesitamos que respeten la ley, que respeten nuestras costumbres y que las que tengan ellos no colisionen con los derechos y con las leyes. Eso es así. No se puede expresar mejor. Vamos a cambiar de asunto porque me ha consternado el Tribunal Superior de Justicia de Galicia ha condenado al Servicio Galego de Saúde a pagar 1,2 millones de euros a un niño que tenía una lesión medular y
quedó parapléjico. Por favor, Miguel Sánchez, ¿nos puedes contar esta historia, este suceso que parece terrible porque estamos hablando de un niño que ha quedado parapléjico? Hola, buenas noches, ¿cómo estáis todos? Buenas noches, Miguel. Adelante. Mira, este asunto parece ser que un niño, a consecuencia de una caída de 1,5 metros, pues queda parapléjico, y la familia lo que ha hecho ha sido demandar al Instituto de Servicios Sanitarios de Galicia, en definitiva, bueno, la Seguridad Social de Galicia, ¿no? Y los ha demandado, yo pienso, por vía civil, porque más que buscar responsabilidades de los autores, lo que buscaban es una compensación, lógicamente, económica para poder luego darle una vida decente y ver los cuidados de este niño que va a quedar como consecuencia de este accidente, que en principio es un accidente pues parapléjico. Yo creo que la familia pues ha actuado bien yendo por lo civil, ¿no? Porque si hubiera ido por un asunto, por el tema penal, pues tendríamos en cuenta que habría que haber ido contra una persona determinada, el médico que hubiera cometido esa negligencia, no haber detectado las lesiones posiblemente, o haber empleado un tratamiento inadecuado para curar esas lesiones. Esta situación hubiera dado lugar a un delito de imprudente o negligencia, y hubiera sido, pues, hubiera estado penado incluso con cárcel, aparte pues de inhabilitación absoluta para ejercer el cargo. Yo creo que aquí, con independencia, creo que tienes a Alberto ahí de abogado, ¿no? Efectivamente, Alberto Martín y Luis Magán. Bueno, yo creo que la vía civil no cierra tampoco la penal, si algún día quisieran ir en contra de quien haya cometido la posible negligencia, pero de momento yo creo que está muy bien planteado por parte de los abogados ir por vía civil, haber pleiteado contra el Instituto de Salud de Gallego y haber obtenido pues una compensación económica, que lógicamente es lo que puede compensar a esta familia, más que el castigo a estos médicos que no actuaron negligentemente. Miguel, muchísimas gracias, un abrazo enorme. Y felices vacaciones. Gracias. Que vaya bien. Muy buenas noches, un saludo. No detectaron esa lesión. Efectivamente. Y a consecuencia quedó parapléjico el niño. Qué horror. Pues sí, porque además era previsible y evitable, según dice la investigación. Qué horror. Efectivamente, casi siempre se utiliza antes la vía penal, nosotros utilizamos también la vía penal, porque la vía penal conlleva también la vía civil. Ajá. Dentro de ella se establece que si has probado que esa persona tiene una negligencia o una imprudencia profesional, esa persona, no, porque suele ser un equipo, es decir, son los de urgencias, luego son los de los cirujanos, es decir, todo el sistema falló, absolutamente todo, el sistema de prevención, el sistema de curación o el sistema de rehabilitación o de control o de emergencia, todo, y eso lo puedes perseguir por vía penal y a la vez pedir la indemnización que corresponda. No deben dejar, que eso es una cosa que nos pasa en casi todos los sitios, nos llevamos varios expedientes de estos por vía penal y por vía contenciosa. ¿Por qué los servicios públicos de salud, en vez de negar las evidencias, no se ponen en contacto con estas familias cuando suceden este tipo de negligencias tan evidentes, y a través de las compañías de seguros que tienen, porque al final son los que van a pagar, las compañías de seguros dicen, oiga, mire usted, efectivamente no hemos detectado esto, se podía haber evitado, es una tetraplegia para toda la vida? Pues mire, vamos a hablar de lo único que se puede hablar, les pedimos disculpas, lo sentimos mucho, hacemos un expediente reconociendo la culpa y se pone en manos de la compañía de seguros. Y no hubieran tenido que arrastrar a esta familia a un juicio tan horroroso. Qué horror, qué horror. Estamos ya fuera de tiempo. Luis Magán, muchísimas gracias a ti, María José, por acompañarnos. Gracias. Alberto Martín, gracias por estar Buenas noches con y a vosotros. nosotros. Gracias a todos ustedes por seguirnos. Antes de irnos, permítanme que les recomiende Colacel Antiox. Las arrugas superficiales, la flacidez o el descolgamiento de la piel, ya lo saben, son síntomas evidentes del envejecimiento. Un proceso que a partir de los 40 años se acelera al reducirse la producción de colágeno en nuestro organismo. Colacel Antiox de Mundo Natural es un complemento alimenticio que aporta colágeno hidrolizado puro de alta absorción, antioxidantes, vitamina C, una vitamina esencial,
que contribuye a la formación de proteínas de relleno de la piel, como es el colágeno, la elastina, la tropoelastina o el ácido hialurónico. Gracias a su completa composición, un sobre al día de Colacel Antiox produce el mismo efecto que 3 envases de otros productos similares. Confía en Colacel Antiox mucho más que colágeno. De venta en tiendas especializadas en el 914 460000 y en parafarmaciasmundonatural.es. Señoras, señores, muy buenas noches. Mañana regresamos. Tenemos un programa especial sobre qué está sucediendo en Torre Pacheco. Hasta mañana. Buenas noches a todos.